Tenemos que salir de esta racha. Venir acá, jugar contra Chancas, un rival muy jodido. Que ganen y que mejoren. Estamos tristes por el resultado, queríamos sumar a 3. Desde la apertura que no podía anotar. Bueno, también para no agravar lo que es la Sigan lesión. apoyando, que no pierdan la fe en el equipo que vimos y tuvimos hasta chances para poder ganarlo, ¿no? Me siento responsable, no me siento bien. No te deja entrenar bien, no te deja descansar bien. Amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, estamos con Daniel Ferreira. Daniel, ¿por qué nos está costando tanto sumar de 3? Bueno, buenas tardes. La verdad que se nos está haciendo muy difícil, muchos partidos que no ganamos. No tengo la respuesta, la verdad. Tenemos que seguir intentando. Bueno, nos quedan 6 fechas todavía, 3 de local, una de ellas con Universitario. ¿Cómo se preparan para lo que viene? Hay que hacer borrón y cuenta nueva, hay que analizar cómo fue el partido. Y ahora tenemos un partido Huancayo en 72 horas y hay que ir a buscar puntos. Tenemos que salir de esta racha negativa de no ganar más que nada. Se han sumado puntos en el camino, pero no han sido suficientes. Como bueno, entre comillas, seguimos ahí en la lucha por ese puesto de Sudamericana, pero no es lo ideal perder tantos puntos y más de local. El gol pareciera que hubiese llegado producto del cansancio. ¿Crees que debió llegar los cambios un poco antes? No, es una desatención más que cansancio, me parece. No siento que haya sido por cansancio, siento que ha sido sí una desatención nuestra definitivamente, que hay que corregirla. No tenían oportunidades, no tenían por dónde, estaban a los pelotazos, la verdad que un partido que perdemos 2 puntos que son increíbles. Una última, ¿qué decirle a la gente para que pueda seguir viniendo a apoyarlos en este momento de 9 partidos sin poder ganar? Nada, que sigan acá, que nosotros tenemos muy claro el objetivo que tenemos, que es el salvarnos del descenso y que la gente, para nosotros es sumamente importante, lógicamente que el no ganar no le atrae a ningún hincha, no nos atrae a nosotros, es lógico que no venga la gente, pero agradecerle a los que vienen, que siguen bancándola y que están ahí, y a los que no, bueno, que se sumen, que necesitamos de todo. Es un equipo recién ascendido, no hay que olvidarse de dónde venimos, de para qué estamos, de disfrutar también un poco de estar en primera. Hoy había nada de gente, cuánto tiempo esperando que Andahuaylas tenga un equipo en primera, ¿viste? Bueno, nada. Que vengan y que sigan apoyando. Bien, Daniel, muchas gracias. Hasta luego. Amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, estamos con Joel Sánchez. Joel, ¿cuán importante es este empate para ustedes? Sí, la verdad que anímicamente sumar en la situación en la que estamos es importante porque no nos vamos con las manos vacías. Creo que hicimos un gasto importante, hicimos un sacrificio porque el otro equipo también juega muy bien, así que bueno, nos vamos tranquilos porque hicimos las cosas que vinimos a hacer, rescatamos un punto y eso de sumar para nosotros ahorita es muy vital, ¿no? ¿Cuán complicado es tener que pensar partido a partido en salvar la categoría? Sí, es un desgaste mental muy complicado, la verdad no te deja entrenar bien, no te deja descansar bien, pero bueno, somos responsables de la situación en la que está el club y tenemos que asumirla nada más. ¿Qué decirle a la gente de Cajamarca para que siga apoyándolos en este momento complicado para ustedes? No, la gente, la verdad, todo el año ha sido increíble con nosotros, siempre nos ha mostrado su cariño, nos ha mostrado su respaldo y ahora solamente decirle que seguimos trabajando, seguimos con mucho compromiso con el club y sabemos que vamos a salir de esta situación. Perfecto, Joel, muchas gracias. Estamos con Diego Carabaño. Diego, te tocó aportar con una asistencia hoy. Sí, bueno, nos vamos con una amargura que teníamos que sumar a 3, era importante para acordar esa racha que tenemos, pero lástima que no se pudo. Al menos nos llevamos un punto y seguir trabajando para lo que viene, ¿no? ¿Por qué crees que nos está costando tanto sumar de 3? Creo que hicimos un buen partido, son detalles que no podemos cometer. De un lateral tenemos que mejorar en eso y seguir trabajando, como te digo, nada más. ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo está la relación con el comando técnico? Sí, bueno, triste por el resultado, queríamos sumar a 3, pero no se pudo y nos queda solo trabajar, nada más. Listo, Diego, gracias. Abuelas, estamos con Flavio Alcedo, back central de UTC. Flavio, ¿cuán importante es este punto para ustedes? Buenas tardes, muy importante, es un punto venir acá, jugar contra Chancas, un rival muy jodido, pero ese punto nos da la fuerza para afrontar lo que se viene, ¿no? Están en un momento complicado, ¿no? Ahí coqueteando con la baja, ¿cómo les afecta esto en lo emocional? Bueno, más allá de que nos afecte, creo que nos motiva porque estamos abajo y necesitamos salir a flote, ¿no? Entonces este punto nos motiva aún más porque ahora viene un rival directo y vamos a esperar que podamos ganar, ¿no? ¿Es tu primera vez jugando en Andahuaylas? No, ya vine con Sport Boy en la apertura, me enfrenté igual con el mismo equipo y siempre es un rival jodido. ¿Qué te parece la localía? La localía siempre importa, ¿no? Ellos meten acá gente. O sea, Andahuaylas como localía. La altura, la cancha, ¿te refieres a eso? Sí, sí, obvio, pero dentro de la cancha somos 11 contra 11, así que nada,
Perfecto, Flavio, muchas gracias. Muchas gracias. Andahuelas, estamos con Axel Chávez. Axel, ¿por qué crees que nos está costando tanto sumar de 3? Creo que es una racha negativa, ¿no? Que no podemos sacar los resultados acá ni de visita, pero yo estoy seguro que en los partidos próximos vamos a poder rescatar puntos de visita y ganar de local. Se viene un rival complicado, ¿no? Huancayo por la altura. ¿Cómo se preparan para ese partido? Quedan pocos días, ustedes saben que los viajes a nosotros se nos hacen un poco largos, pero yo estoy seguro que vamos a tener una buena recuperación para afrontar de la mejor manera el partido. ¿Crees que el hecho de que Chancas, a diferencia de los equipos que vienen de visita, viaje en bus fecha a fecha, tenga algo que ver en la parte física? Sí, yo creo que sí influye, ¿no? Porque el desgaste es mayor para nosotros por los viajes. Igual no es una justificación, creo que tenemos que ir a cualquier cancha y tratar de buscar un resultado. Una última, ¿qué decirle a la gente para que venga a apoyarlos en estas 3 fechas de local que nos quedan? Claro, que nos sigan apoyando, que no pierdan la fe en el equipo, que aún faltan un par de partidos y que nosotros vamos a dar todo. Bien, Axel, gracias. Ya, Deportiva gracias. Andahuelas, estamos con Mario Tazú. Mario, te tocó salir por lesión, ¿cómo estás? No, y aparentemente no es nada grave. Antes que sea peor, decidí salir para que entre un compañero que esté en mejores condiciones. Entonces, bueno, también para no agravar lo que es la lesión. Este empate, ¿cómo les viene? ¿Cómo les cae? No, la verdad, ahora mismo todo punto es valioso para nosotros. En la situación en la que estamos necesitamos rescatar puntos de local de visitante, ya sea 1 o 3. Pero bueno, a la larga esperemos que nos sirva este punto que sacamos hoy. ¿Crees que este año el hecho de que les haya tocado jugar en Cajabamba tenga que ver un poco en la posición en la que están? Y la verdad no quiero poner excusas, pero de repente también cada partido, cada semana viajar también afecta, influye en todo esto. Entonces, bueno, ojalá también pronto se pueda dar, que se pueda jugar de vuelta en Cajamarca y bueno, primeramente pensar en mantener para el año que viene. Bien, Mario, muchas gracias. Abuelas, Ok. estamos con Ángel Edesma. Ángel, ¿te tocó anotar después de tiempo? Sí, sí. Contento en lo personal por eso, que desde la apertura que no podía anotar. Sin embargo, venía esforzándome, dando todo al máximo, pero lastimosamente no podía anotar. Pero bueno, gracias a Dios por el gol de hoy. Lastimosamente no fue como quería, que era de 3 puntos, pero bueno, lo que hay que pensar es que sumamos, bien o mal sumamos, y tenemos que como sea cambiar esa mentalidad, ese chip, porque siempre he tenido en mente que las triunfos y la derrota duran solo 24 horas, y más ahora que tenemos un partido, si no me equivoco, en 3 días. Entonces hay que ya pensar en Huancayo ya el día de mañana y tratar de seguir haciendo las cosas de la mejor manera. Como te digo, creo que hay que doblar esfuerzos y ya pensar en el siguiente partido. Uno del tema, Ángel, ¿por qué crees que nos está costando tanto sumar a 3? ¿Cuál es tu lectura? Y la verdad, no sé, porque trabajamos al 100% toda la semana, y igual los equipos también, como el de UTC ahora, que son equipos que están peleando lo mismo, entonces se nos complica un poco porque se cierran mucho. Entonces pudimos hacer un gol, pero lastimosamente no estuvimos concentrados y dejamos que nos metan un gol. Bien, Ángel, gracias. Hola, estamos con Ángel Romero. Ángel, tuviste en tu pie izquierdo la victoria para UTC. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tú lo has dicho, no pude aprovechar el buen centro que Ruiz mete. Vino rápido, me tiro y ya, y se fue. La verdad que, bueno, por ese lado un poco triste, pero dentro de todo hay que resaltar que el equipo nunca bajó los brazos, a pesar del gol que nos hacen, y el replanteo que hicimos metimos y tuvimos hasta chances para poder ganarlo, ¿no? Ángel, ¿es la primera vez que te toca jugar en Andahuaylas? Sí, la primera vez. ¿Y qué te parece? La verdad que sí, un estadio bonito, el estadio, bueno, la gente que viene a apoyar a su equipo. Una última, ¿qué decirle a la gente de Cajamarca para que los apoye en este momento complicado para ustedes? Eso, que sigan apoyando, la verdad que nosotros no vamos a bajar los brazos nunca, vamos a seguir peleando de aquí hasta el final, nos quedan 6 finales, 6 fechas más que son finales para nosotros y que ahora el lunes ya tenemos una y tenemos que sacarla adelante, ¿no? Bien, Ángel, muchas gracias. A ti, muchas Hola, gracias. estamos con Marlon Ruiz Díaz. Marlon, ¿por qué nos está costando tanto sumar de 3? La verdad que no. Partido complicado como todos, un momento complicado para el equipo, nos están dando las cosas. Hemos jugado partidos de visita que hemos logrado empate y el local nos está costando poder ganar, ¿no? Nada, solo nos queda mentalizar en seguir esforzándonos, que esta mala racha no va a durar para siempre, ¿no? Haciendo el paralelo con el Apertura, en esta fecha teníamos 10 puntos, ¿no? Bueno, ahora tenemos 11. La sensación quizás es porque son una serie de partidos que no podemos sumar de 3. ¿Qué decirle a la hinchada para que siga creyendo en el equipo? No, nada, que creo que están con ese sinsabor igual que nosotros, que se van descontentos porque los resultados nos están dando, pero el equipo está comprometido. Ustedes ven, atacamos
y no se está dando, ¿no? Pero nada, tranquilo, sé que con trabajo nada más se puede revertir esto. El gol viene por tu banda. ¿Crees que tuviste un poquito de responsabilidad en esa jugada? Sí, no, como te digo, justo en esa jugada yo ataqué y estaba regresando y el lateral sacó rápido, ¿no? Fue un lateral rápido, a la hora que yo quiero reaccionar ya no vi a mi compañero detrás para que cierre la jugada, pero no se dio, así que bueno, nada, me toca, como se dice, corregir esos errores míos, la verdad me siento responsable, no me siento bien, así que nada, solo con trabajo nada más se puede revertir esto, como te digo. Marlon, muchas gracias. Bien. ¿Bien? Ujú. ¿Eres hincha de Marlon? ¿Ruiz Díaz? Sí, ¿Cuántos años tienes? 6 años. ¿Cuál es tu nombre? Joaquín. Muy bien, Joaquín, algo que le quieras decir al equipo. Quisiera decirlo a todos los chancas que ganen y que mejoren y que vengan toda la barra en este estadio cuando jueguen. Les voy a hacer barra. A veces sean sus cumpleaños, puedo venir a los... Hasta también puedo hacerme firmar con... Muy bien, gracias.